Este tema de Coca-Cola y el uso precisamente de las cuencas hídricas aquí en la capital y los sitios aledaños en el departamento de Cundinamarca, pues era un tema bien polémico. La CARA está tomando una decisión en las últimas horas, son tres las decisiones. Primero es no prorrogar el uso de 3 manantiales, dejando a Coca-Cola usar 4 de los, a la embotelladora de Coca-Cola, que es Indega, dejando usar solo 4 de los 7 que tenían autorizados. Se redujo también el tiempo de la concesión, que es de 10 a 5 años, y ahora el caudal permitido, esta es la tercera decisión, bajó de 3 puntos, el caudal de captación permitido bajó de 3.23 a 1.9 litros por segundo. Voy a saludar a esta hora a Alfred Ballesteros, que es el director de la CAR. Doctor Ballesteros, buenos días. Muy buenos días, Juan Camilo. Buenos días a todos los televidentes de Noticias Caracol en vivo. Doctor Ballesteros, ¿cómo explicamos esta decisión? Exactamente, específicamente, ¿qué decidió la CAR? Bueno, después de meses de evaluaciones técnicas, de análisis, de realizar los estudios hidrológicos, hidrogeológicos, hemos concluido que es necesario negar la prórroga de la concesión con respecto a los manantiales 5, 6 y 7 que venían siendo utilizados por la empresa Indega en el municipio de La Calera, departamento de Cundinamarca. También se ha concluido de acuerdo al balance hídrico, es decir, a ese análisis entre la oferta y la demanda hídrica en la microcuenca, que es viable autorizar la prórroga sobre los 4 manantiales, los manantiales 1, 2, 3 y 4, en un caudal de 1.9 litros por segundo y por un periodo de tiempo de 5 años. Periodo de tiempo a través del cual se deberá hacer el seguimiento correspondiente y los análisis para validar que existe disponibilidad de recurso hídrico suficiente para el abastecimiento de agua potable a las comunidades, que debe ser la prioridad, pero también para las actividades productivas, agrícolas, pecuarias e industriales que tenemos allí en esta microcuenca. Es Porque, importante, Juan, destacar que esta prórroga queda condicionada a que no tengamos un fenómeno extremo de sequía, fenómeno de Niño o una disminución de la oferta hídrica en la microcuenca, porque en este evento se suspenderá de forma inmediata la captación a Indega para priorizar el consumo humano. ¿por qué unos sí y otros no, director? Se hicieron unas pruebas, Juan Camilo, y unos análisis que se denominan isotópicos. Y en estos análisis encontramos que los primeros 4 manantiales, si no se captara el agua por Indega, generarían un proceso de infiltración. Allí en esta zona hay unas fallas geológicas. Y esta agua de estos 4 manantiales no llegaría a ninguna fuente hídrica superficial. Es decir, que en ningún escenario esta agua podría ser utilizada ni por los habitantes de las veredas del área de influencia ni por los habitantes de la zona urbana de La Calera, a diferencia del recurso hídrico que brota de los manantiales 5, 6 y 7. Este recurso, de acuerdo a los estudios isotópicos, de no ser captado, sí podría por escorrentía una porción de él que no se infiltra llegar a una fuente hídrica que se denomina Tres Quebradas y que luego conduce a la quebrada San Lorenzo que abastece el municipio de La Calera. De ahí que las medidas de compensación que se le han impuesto a Indega son varias, Juan Camilo. Adquirir 53 hectáreas en ecosistemas de páramo de bosque alto andino, restaurarlas, entregarlas a la CAR, instalar una estación de monitoreo hidrometeorológico, instalar un sistema de micromedición y macromedición para hacer un seguimiento efectivo sobre el uso del recurso, realizar campañas de educación ambiental con las comunidades e involucrarlos en los proyectos que van a ejecutar allí para mejorar la gobernanza ambiental y garantizar Sí. sostenibilidad del recurso. Y algo muy importante, Juan Camilo, ellos tendrán que hacer los estudios, diseños y la obra para construir un sistema alterno de acueducto a los habitantes de la vereda y contribuir también con un sistema alterno de acueducto para el municipio de La Calera. Esto, Hace parte de la responsabilidad social ambiental y nosotros como autoridad ambiental queremos garantizar que el agua sea primero para las comunidades y luego sí para los sectores productivos. director, ¿esto es castigar a la embotelladora de Coca-Cola por usar mal los recursos naturales o no?
Juan Camilo, no, en manera alguna. Nosotros tenemos que entender que en Colombia estamos viviendo unos escenarios producto del cambio climático. Nuestras microcuencas están viéndose afectadas y se está disminuyendo la oferta hídrica. Y los estudios que hemos hecho con la Universidad Nacional nos dicen que en cuencas como la del río Bogotá vamos a tener una disminución de la oferta hídrica de aquí al año 2050 del 23%. Es necesario que las empresas que hacen uso de los recursos naturales, que hacen uso del recurso hídrico, se comprometan en mayor medida a la ejecución de acciones de compensación para garantizar la sostenibilidad de los recursos naturales. Este modelo que aplicamos en esta concesión es el mismo que venimos aplicando desde el año pasado cuando modificamos el manual de compensaciones. Hoy, toda empresa que en el territorio CAR hace uso de los recursos naturales tiene que ejecutar compensaciones similares para garantizar que cuando le otorgamos un permiso para hacer uso del agua, va a haber agua. De lo contrario, los usuarios se van a quedar con un Pero documento, entonces, Juan claro, Carlos, sin director, agua bastante pero simple. entonces le cambio la pregunta. ¿Esto es porque ustedes no ven esas acciones de compensación por parte de la empresa? No, tampoco, Juan Camilo. Esto es una política que adoptamos desde el año 2025 por los estudios que hemos hecho de vulnerabilidad del territorio frente al cambio climático para garantizar la sostenibilidad del recurso. Nosotros tenemos que entender que nuestras cuencas vienen en un proceso paulatino de degradación, que en nuestro territorio CAR habita una cuarta parte de los habitantes del país, cerca de 12 millones de personas, y eso implica una presión exagerada sobre el recurso natural, sobre el recurso hídrico. Y si toda la sociedad, pero especialmente los sectores productivos y especialmente quienes han convertido del agua la materia prima de su actividad productiva, de su actividad comercial, no invierten y no se involucran en las acciones de conservación y restauración, pues son ellos mismos los que se van a quedar sin agua, Juan Camilo, en 5, 10 o 20 años. Y es nuestro deber evitar eso. Y la forma de evitar eso fue modificar el manual de compensaciones el año pasado y aumentar esas acciones que tienen que ejecutar los usuarios del recurso que nos garanticen restauración y conservación ambiental. El país, Juan Camilo, va a seguir teniendo conflictos socioambientales por el uso del agua y tenemos que aprender a resolver esos conflictos socioambientales. ¿Cómo? Con decisiones técnicas, con decisiones objetivas como esta, donde al realizar un balance hídrico encontramos que en épocas normales y en épocas de invierno tenemos excedentes de caudales, pero en épocas secas tenemos dificultades, por eso se disminuye la concesión y entendiendo las condiciones de la microcuenca. Y Pero, las condiciones de la microcuenca nos sí. dicen que para garantizar agua hay que restaurar más áreas y para garantizarle a los campesinos el agua, pues también hay que hacer obras y hay que hacer Pero inversión. es porque la empresa estaba haciendo o captando una cantidad exagerada de agua. Tampoco, Juan Camilo, tampoco es por Pero, eso, no. director, entonces, pero digamos, por qué le quitan, le bajan los litros de captación, le quitan el uso de manantiales, de algunos usos de esos manantiales, y le quitan la prórroga de las concesiones y le reducen el tiempo? Precisamente, eso es porque exactamente, ¿por qué ven ustedes la necesidad de cambiarle el uso de manantiales a Coca-Cola? Porque se hace una evaluación hidrológica, hidrogeológica y se construye un balance hídrico de la microcuenca, Juan Camilo, y entonces allí encontramos varios fenómenos. Encontramos que ha venido presentándose una disminución progresiva de la oferta hídrica en esta microcuenca versus un aumento de la demanda. Encontramos que en las épocas secas o en las épocas de verano se disminuye tanto la oferta hídrica en la microcuenca que no es suficiente para satisfacer la demanda de la microcuenca. Y entonces, cuando tenemos ese modelo, la realidad de hoy, pero además proyectamos y hacemos las modelaciones con escenarios de cambio climático que nos dice que vamos a tener una disminución en cerca de 20 años de un 23%, nos lleva a la conclusión de que en las temporadas secas, si le mantenemos a esta empresa los caudales que tiene, no va a haber agua suficiente ni para ellos ni tampoco para los usuarios que la requieren para consumo doméstico y la ley nos obliga a garantizar la prioridad del agua para consumo doméstico. Cuando construimos este balance, la decisión se toma en función de ese balance de recurso hídrico. Pero no hay que entender que estamos generando una sanción o un castigo o que la empresa estaba usando. No, la empresa tenía un permiso que ya había sido objeto de una reducción en el 2014 de 7.6, se había realizado la reducción a 3.23,
Pero desafortunadamente, Juan Camilo, es que los ecosistemas están sufriendo los efectos del cambio climático, los impactos de las acciones degradadoras de los Mm, seres humanos y se está disminuyendo la oferta de recurso hídrico. Y es el deber nuestro como administradores de los recursos naturales y como autoridad ambiental tomar las decisiones responsables que hay que tomar, no pensando en el hoy, sino pensando en el futuro. Es muy posible, Juan Camilo, que si Indega ejecuta sí, las acciones de restauración y se realizan las demás acciones que estamos trabajando de la mano con la alcaldía, con las comunidades, es posible que las condiciones de la microcuenca mejoren en 5 años o en 2 y que ellos puedan venir a decirnos con estudios técnicos, hoy el balance hídrico cambió, ya no tenemos tanta oferta hídrica, sino que aumentó, súbanos el caudal. Lo evaluaríamos técnicamente claro. y no está Director, cerrada la posibilidad a que se pueda modificar a futuro, pero las condiciones actuales no nos permiten mantener el caudal si queremos cumplir la norma, como obviamente es nuestro deber, para garantizarle a los habitantes de las veredas del área de influencia el recurso hídrico. director, ¿es cierto las versiones que hemos visto durante las últimas semanas que esta empresa embotelladora estaba poniendo en riesgo el suministro de agua a algunos habitantes de La Calera? ¿Ustedes encontraron esto como un hecho? No, eso no lo podemos afirmar nosotros con certeza. Nosotros en los estudios que hemos realizado y en el análisis de la cuenca, estos 7 manantiales de los cuales ellos captaban el agua o captan el agua hasta el día de hoy, de no realizarse la captación, el 1 al 4 se infiltrarían y por efectos de unas fallas geológicas que hay, no llegarían a ninguna fuente hídrica. Y el 5 al 7, una pequeña parte no se infiltraría, la mayoría se infiltraría y una pequeña parte llegaría a una fuente hídrica que se denomina Tres Quebradas, que más adelante se une a la San Lorenzo, pero no es directamente la quebrada San Lorenzo, que es la quebrada de la cual el municipio de La Calera toma el agua para sus habitantes. Aquí hay que recordar también que La Calera toma el agua en su gran mayoría del contrato que tiene de agua en bloque con la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá y del embalse San Rafael. Ahora bien, tampoco podemos desconocer, Juan Camilo, que lo que ha pasado en La Calera no es diferente a lo que ha pasado en otros municipios de la Sabana. Y es que de forma irresponsablemente, se ha permitido el crecimiento de la zona urbana del municipio y una serie de construcciones y edificaciones en un modelo de ocupación de territorio que no reconoce la capacidad ecosistémica y la capacidad de abastecimiento del recurso hídrico. Por eso venimos hace 2 años diciendo, la sabana no puede seguir creciendo de forma irresponsable y tenemos que generar modelos de ocupación del territorio que reconozcan la capacidad abastecedora de recurso hídrico de nuestra cuenca. De lo contrario, estos conflictos socioambientales, como el de La Calera, se nos van a seguir replicando por toda la sabana y por todo el territorio. Director, la pregunta se la voy a hacer muy directa. ¿El gobierno nacional tuvo influencia sobre la decisión? Afortunadamente en Colombia las autoridades ambientales seguimos actuando con completa autonomía, Juan Camilo. Las 33 corporaciones autónomas regionales resolvemos nuestras decisiones y las solicitudes de instrumentos de manejo ambiental de forma autónoma y con rigurosidad técnica. Este esperamos que sea el modelo a través del cual todas las CAR de Colombia resuelvan los conflictos ambientales por uso del agua que se van a acrecentar por efectos del cambio climático con estudios, con la construcción de un balance hídrico, con análisis hidrológicos, con análisis hidrogeológicos, y no podemos permitir que ni el gobierno nacional ni ninguna otra autoridad influya en decisiones sobre el otorgamiento de instrumentos de manejo ambiental. El día que la sociedad colombiana, que el Estado permita eso, ese día ponemos en riesgo la sostenibilidad de nuestros recursos naturales. Sí. Usted me dirá si uno puede, si lo defino bien, obviamente a usted le corresponde, director, hacer las explicaciones técnicas que lo ha hecho fabuloso. No sé si de acuerdo a la entrevista lo puedo definir bien a través de esta frase, es decir, esta decisión de la CAR se toma hoy porque tenemos o los recursos hídricos, el agua en esos recursos hídricos ha bajado, contamos con menos recursos hídricos y es por eso que ustedes en la CAR ven la decisión de priorizar estos recursos, optimizarlos más bien. Lo has dicho en forma correcta, Juan Camilo, es la Sí, interpretación correcta. En esta microcuenca, que nosotros denominamos microcuenca de Tres Quebradas y microcuenca San Lorenzo,
como en muchas de las microcuencas del territorio nacional, ha sucedido en las últimas décadas que la oferta hídrica ha ido disminuyendo por muchas razones. La intervención de los seres humanos que de forma absurda e irresponsable siguen ampliando la frontera agrícola hacia las zonas de páramo, con cultivos de papa, con actividades de ganadería, con procesos de suburbanización. Los efectos del cambio climático también, Juan Camilo, que han alterado el ciclo del recurso hídrico y que hoy hacen que nuestras fuentes hídricas tengan menos oferta de recurso hídrico disponible, la suburbanización y la urbanización en los centros urbanos y en los centros poblados, que aumenta la demanda y la presión sobre las fuentes hídricas. Es un conjunto de factores, Juan Camilo, que hace que hoy en esa microcuenca la oferta hídrica sea menor a la que había hace 10 años, 12 años, cuando se resolvió la anterior prórroga de esta concesión de aguas, y Claro. por eso es la decisión que hoy estamos tomando. Director Ballesteros, ha sido usted muy amable. Gracias por estos minutos. A usted, Juan Camilo, y a todos los seguidores de Noticias Caracol en vivo, que tengan un buen día.